Muy buenas, bienvenidos a la Racia Academy, lección número 2. Konnichiwa, watashi wa Raoul desu. Anata tachi no sensei desu. Hajimemashite. Watashi wa 33 sai desu. Watashi wa supeijin dakedo ima Nihon ni sunde imasu. Madre mía todo lo que os acabo de decir. Os acabo de hacer una mínima y fácil presentación, que es más o menos lo que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a aprender la gramática más hiper básica del japonés, lo más básico, unos pequeños saludos que posiblemente ya los conocéis, pero por si acaso vamos a hacer un repaso rápido de los típicos saludos, formas de decir hola, adiós, gracias, sí, no, lo más hiper básico para empezar. ¿Vale? Ya aprendimos el hiragana la semana anterior y un poco de vocabulario entre los ejercicios que me habéis enviado y lo que salió en la lección. Hemos aprendido cositas así sueltas. Hoy vamos a aprender unas pocas más. Vamos a entonces empezar pues como con lo que os he dicho, con el saludo, con el famoso hola, que seguro que perfectamente sabes qué es. Konnichiwa. Konnichiwa. Y ya nada más empezar nos sale la primera peculiaridad, cosa rara del idioma que tenéis que tener mucho cuidado. Si habéis estudiado bien el hiragana, sabréis que esto es ja en japonés. Esto es el hiragana ja. Entonces yo acabo de escribir con nichi-ja, pero se dice con nichi-wa. ¿Cómo es posible? Pues es algo raro. Es algo raro, especial, único, y que os explico un poco por encima, ¿vale? En japonés la partícula de sujeto, la partícula más importante, que lo vamos a ver dentro de un rato también, es el wa, ¿vale? O sea, watashi wa Raoul desu, watashi wa sensei desu. Ese wa en japonés se escribe con el hiragana ja y no wa. Entonces, de vez en cuando hay alguna palabra suelta por ahí, como esta, konnichiwa, que realmente es que esta es una palabra que se ha formado con, que significa ahora, nichi, que significa día, y wa, que sería la partícula. Konnichiwa no tiene traducción en español, no os podría decir por qué se usa konnichiwa para decir hola, pero tiene que ver con el día de hoy. Es como hoy es el día. Es que claro, si lo pensamos en español no tiene sentido. Pero bueno, lo que quiero deciros es que pues se usa el ja en vez del wa. El normal hubiésemos usado el que aprendimos como wa, pero en este caso no se usa. Como tampoco se usa en la palabra de buenas tardes, noches. ¿Sabéis cuál es? Con ban wa. Lo mismo, konbanwa. Konbanwa, konnichiwa, hola, konbanwa, es buenas tardes, buenas noches, y lo mismo, se escribe con el ja, ¿vale? Tened un cuidado porque es un detalle mínimo importante. De vez en cuando vamos a ir viendo alguna que otra palabra que, aunque se lea wa, se va a escribir con el ja, pero son pocas. O sea, normalmente en el vocabulario normal, cuando salga alguna palabra normal, wa, que lleve wa, va a escribirse con el wa. Por ejemplo, teléfono, teléfono se dice en japonés denwa. Den wa, por supuesto se escribe el wa normal, no me escribís denha porque entonces no sería, ¿vale? O sea que pensad que siempre una palabra que se lea wa va a ser el wa de verdad, el wa que hemos aprendido como wa. Menos cuando yo os diga lo contrario, ¿vale? Cuando os salga alguna palabra especial, voy a ser yo el que os diga, cuidado que esta se escribe con ja y no con wa. Bueno, otra curiosidad del konbanwa, que muchas veces os lía y muchas veces me preguntáis que cuándo se dice exactamente, a partir de qué hora se dice konbanwa. Konbanwa lo solemos traducir como buenas tardes en español, pero también puede ser buenas noches. Realmente el konbanwa se usa a partir ya de que empiece a ser tarde. No tiene por qué ser todavía de noche, aunque más bien ya en Japón, como en Japón anochece muy pronto en verano, en invierno, sobre las 4:30, 5 de la tarde para nosotros, ya para ellos es la noche. Por eso es normal que a las 4 o a las 5 ya estén diciendo konbanwa. En nuestra forma de pensar, a las 4 de la tarde todavía es súper pronto, todavía podríamos saludar con konnichiwa. Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Normalmente, tanto ya para por la tarde como por la noche, se va a saludar con konbanwa. Y por el día, konnichiwa. Tenemos por la mañana,
Uno muy típico también. Ohayo gozaimasu. Este es bastante largo. Ohayo gozaimasu o Ohayo dake. Ohayo. Para que veáis, yo incluso el profesor, y me acabo de saltar aquí un U, porque es Ohayo, es largo, es lo que os expliqué la semana pasada, que a veces se alargan las cosas. Ohayo gozaimasu, ¿vale? Yo mismo lo había hecho mal, perdón. Ohayo gozaimasu es la forma de decir buenos días por la mañana. Ohayo, cuando te levantas, cuando te despiertas, Ohayo gozaimasu. Cuando estás ya al día, konnichiwa. Cuando ya es más por la tarde noche, konbanwa. Y cuando te vas a dormir, oyasumi. Oyasumi, al que se le puede añadir nasai. Oyasumi nasai. Al final me he dado cuenta que no se ha explicado lo que os iba a explicar, que por eso lo he subrayado. Se puede decir también Ohayo, solo por la mañana, al igual que se puede decir Oyasumi. Supongo que si veis anime de vez en cuando y demás, os habréis dado cuenta que muchas veces solo dicen Ohayo, no dicen Ohayo gozaimasu todo largo, o por la noche solo dicen Oyasumi en vez de Oyasumi nasai. La diferencia es la formalidad. Digamos que decir solo Ohayo es bastante más informal. En japonés hay mucha diferencia en con quién hablas. Hay como diferentes clases sociales, podemos decir. No es lo mismo que hables con alguien que socialmente es superior a ti, ya sea por edad, sea por rango, o porque sea un superior tuyo en el trabajo, o no es lo mismo hablar con alguien inferior, que sea más pequeño que tú, o que sea de un nivel más bajo que tú en el trabajo, en el colegio, donde sea. Los famosos senpais y kohais, ¿vale? En el colegio, cuando alguien es de un año superior a ti, es tu senpai. Entonces le tienes que hablar de forma formal. Entonces le dirías Ohayo gozaimasu. Pero ese senpai, cuando te habla a ti, como él es superior supuestamente, pues no es necesario que sea tan formal y él podría decir simplemente Ohayo. También, por supuesto, entre amigos, cuanto más confianza hay con la gente, pues más hablan de forma informal y dicen simplemente Ohayo, por la noche Oyasumi, en la familia y demás. ¿Vale? Esto también a lo largo de las lecciones os vais a ir dando cuenta la diferencia entre lo formal y lo informal. Siempre vamos a ir viendo las formas formales e informales de cada cosa. ¿Vale? Hemos aprendido más o menos los saludos. Otro importante que os he dicho antes es el hajimemashite. Esto va a ser para presentarnos. Para presentarnos siempre vamos a empezar con un... Uy, no sé por qué he cogido el rojo. Hajimemashite. Hajimemashite. Es la forma de decir encantado de conocerte. Hajimemashite. Watashi wa Raúl des. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a terminar con los saludos. Vamos a... Bueno, gracias, posiblemente lo sabéis. Arigato. Además creo que esta os lo expliqué ayer con el... Arigato. Este también se alarga, es arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. De nuevo aparece el gozaimasu como del Ohayo gozaimasu. Ese gozaimasu es el que le hace que sea más formal lo que estamos diciendo. Por eso decir solo arigato es decir simplemente gracias. Es decir arigato gozaimasu es decir muchas gracias, ¿vale? Queda mucho más formal. Y la despedida. Este es un clásico. Sayonara. Más que nada por la famosa peli de Terminator, sobre todo para los de España, que ahí aprendimos Sayonara Baby, que realmente la versión original decía hasta la vista baby. Creo que en Latinoamérica también lo dejaron como hasta la vista baby, por eso a lo mejor ellos no lo conocen, pero en España esa frase la conocemos como Sayonara Baby y fue la primera palabra japonesa que aprendimos muchísimos de nosotros. Sayonara es adiós, pero es un adiós bastante fuerte, es un adiós de hasta siempre, ¿vale? Entonces normalmente tampoco se suele usar mucho en japonés. En japonés lo que se usa bastante es el mata más algo. Mata más lo que queramos decir. Mata. Solo decir mata sería hasta. ¿Hasta qué? Pues mata hasta. Hasta significa mañana. Entonces si decimos mata hasta, estamos diciendo hasta mañana. Si decimos mata kondo, kondo es como para la próxima vez. Entonces mata kondo sería hasta otra, hasta la próxima. Mata raishu, mataraishu, es verdad, yo antiguamente en mis videoblogs siempre terminaba diciendo mataraishu, porque era hasta la semana que viene, mataraishu.
Las más típicos son mata ne. Mata ne es la forma más informal de decir hasta otra, hasta luego. Como adiós, el adiós que diríamos nosotros, pero más en plan, pues hasta dentro de un rato. Mata ne. También hay otra forma más informal aún que también se dice yane. Cambiamos el mata por un ya. Yane es otra forma también de decir hasta la vista, hasta otra. Y hay unos cuantos matas más, pero bueno, esto ya irá saliendo sobre la marcha. Vale, pues ahora sí, ahora ya tenemos todos los, digamos, saludos que existen. Solo voy a terminar explicándoos unas dos palabras más importantísimas en el japonés. Hai y ie. ¿Vale? Hai y ie. Hai. Hai. Hai significa sí. Hai. Ie es no. ¿Vale? Ya con esta es súper básico, pero ya vais a poder decir cosillas sueltas. Si os preguntan cualquier cosa, más o menos entendéis, queréis decir que sí. Hai, hai, hai. Mientras que si es no, ie, hai, hai. Vale. Pues vamos a ver la gramática más hiper básica del japonés. Ya la he dicho en un par de veces. Watashi wa Raúl des. Watashi wa Watashi. Vale. El primer kanji de vuestra vida, tomad ya el kanji de yo. Este realmente no es un kanji que oficialmente vayamos a estudiar todavía, pero normalmente lo vamos a usar bastante y lo vais a estar viendo cada día, entonces lo vais a aprender. A ver, watashi, yo, wa. Aquí llega la famosa partícula de la que hemos hablado antes, watashi wa. Uru, que es mi nombre, en katakana, que todavía no lo hemos estudiado. Des. Ya tenemos aquí nuestra primera frase completa, super, mega, hiper básica, donde vamos a aprender la gramática más básica. Primero, yo, en este caso, watashi. Siguiente, la partícula. La partícula es lo que en japonés es una de nuestras cosas que más vamos a odiar en el japonés, porque en japonés se usan partículas siempre para todo. Las partículas se usan para describir, para dar sentido a lo que va delante de la partícula, o sea, para decirnos qué es lo que va delante de esta partícula. Esto nos está diciendo que lo que va delante es el sujeto. En este caso yo soy el sujeto, por eso watashi wa, si en vez de ser yo fuese un perro, pero en japonés se dice inu, pues inu wa, lo que sea. El perro está comiendo. Inua, tabemas, que es comer, ¿vale? Entonces siempre la partícula nos va a decir lo que hay delante. Vamos a ir aprendiendo muchas partículas diferentes. Al principio os lía mucho, pero esto es cuestión de práctica, como todo. ¿Vale? Raúl, que soy yo. Y des. El verbo. En japonés, el verbo va al final de la frase. Eso es lo más importante que tenéis que saber del japonés. Todas las frases que hagamos en japonés, siempre el verbo va al final, ¿vale? O sea, la estructura gramatical japonesa es bastante diferente a la nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a sujeto, el verbo y el predicado, ¿no? Pues en japonés es al revés. En japonés es el sujeto, el predicado o el complemento directo, lo que toque, y al final el verbo. El verbo siempre termina la frase. En este caso, des, que es el primer verbo que vamos a aprender, es el verbo ser. Yo soy Raúl. ¿Vale? ¿Qué pasa si en vez de decir yo soy Raúl, imaginamos que estamos presentándonos, ¿vale? Hemos dicho ya Hajime Maste, encantado de conocerte, watashi wa Raúl des, y ahora digo watashi wa, pues, por ejemplo, sensei des, yo soy profesor. Watashi wa sensei des. Pues exactamente igual. No hemos cambiado nada, solo la palabra que hemos dicho. Watashi wa sensei desu. Yo soy profesor. Yo soy Raúl, yo soy profesor. Watashi wa sensei desu. Watashi wa tengo 33 años. Watashi wa 33 sai desu. Lo mismo. Y aquí, mira, vemos algo curioso. En japonés, en español, ya hubiésemos cambiado el verbo, porque ya no soy 33 años, yo tengo 33 años. Pero en japonés se dice igual, se sigue diciendo con el verbo des. Sanju sansai des. Ya aprenderemos los números. Yo soy 33 años. Literalmente en japonés lo decimos así. O sea que ya solo con saber esta forma y cambiando lo que tenéis en medio podéis decir un montón de cosas sobre vosotros. Watashi wa
Rauru desu, watashi wa sensei desu, watashi wa... Takai, Sega Takai des, por ejemplo, Sega Takai es ser alto, watashi wa futoi des, yo soy gordo, watashi wa lo que queramos decir. ¿Y qué pasa si en vez de decir watashi decimos anata? Que anata significa tú. Anata wa Pepe des, tú eres Pepe. Anata wa Sensei des, tú eres profesor. Anata wa Isha des, tú eres médico. Anata wa Atama ga ii des, tú eres listo. Atama ga ii, tener buena cabeza, literalmente, ser listo. Atama ga ii des, anata wa. ¿Os habréis dado cuenta de algo importante? No hemos cambiado el des porque, como os lo expliqué un poco la semana pasada, el japonés es facilísimo porque no cambian la estructura de los verbos. Es exactamente igual. Decir yo, decir tú, decir él, nosotros, vosotros, ellos. El verbo siempre es el mismo. No es como en español, que yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, sois, son. En japonés todo es igual, verbo des. Estamos diciendo el verbo des, pero podría deciros el verbo tabemasu, que es comer, y sería exactamente igual. Watashi wa tabemasu. Yo como. Anata wa tabemasu. Tú comes. Kare, que es él. Kare wa tabemasu. Él come. Siempre usamos la misma forma. Por eso el japonés básico y sencillísimo. Luego cuando se va complicando la cosa, sí se complica mucho. Pero lo que es el básico se aprende súper rápido. Por eso al principio motiva mucho el japonés. Ahora, al principio cuando empezáis a estudiarlo decís, joder, si es que es súper fácil, estoy aprendiendo ya a decir un montón de cosas nada más empezar. Y eso es bueno, pillar bien esa motivación y no paréis. Otra cosa, lo he borrado todo, pero bueno, seguís teniendo en la cabeza, ¿no? Watashi wa Rauru desu, watashi wa sensei desu. Cosita muy curiosa, si al final, una forma muy fácil de que ya aprendáis a decir otra cosa más. Si al final ponéis un K al final de cualquier frase, sin cambiar absolutamente nada de la estructura, la frase tal cual la estamos diciendo, más un K, se convierte en pregunta. O sea que lo que acabo de decir, watashi wa Raúl des, si digo, bueno, sería un poco raro preguntarme esto a mí mismo, pero watashi wa Raúl des ka, estaría preguntando, ¿yo soy Raúl? Mejor vamos a hacerlo con anata. Hemos dicho, tú eres profesor, anata wa sensei des. Si quiero preguntar, ¿tú eres profesor? Pues exactamente igual, anata wa sensei des ka. En modo hablado, por supuesto, darle el tono de pregunta. Anata wa sensei desu ka? ¿Tú eres profesor? Anata wa Rauru desu ka? ¿Tú eres Raúl? Anata wa atama ga ii desu ka? ¿Tú eres listo? No es algo que se suele preguntar, pero simplemente con el ka ya podemos hacer cualquier cosa. Inu wa tabemasu ka? ¿Vale? Hemos dicho que tabemasu era el verbo comer, que ya vamos a ver también. Inu, hemos dicho que es perro, ¿vale? Estoy siempre usando las mismas palabras para que ya más o menos os vayan sonando. Inu wa tabemasu ka? Inu wa tabemasu, el perro come. Inu wa tabemasu ka? ¿El perro come? Pues aquí tenéis, ¿vale? Ya sabéis otra cosa más, ya sabéis hacer cualquier frase en modo pregunta. Cualquier cosa que sepáis decir, si le añadís un ka al final, se convierte en pregunta. Para terminar la presentación, una cosa que se me había olvidado deciros, vamos a decir watashi wa Supeijin desu. Yo soy español, algo muy típico que se usa mucho cuando os presentáis. Supeijin desu. He vuelto a escribir katakana, lo sé, no lo sabéis todavía, pero aquí pone Supein. Voy a escribirlo también en hiragana. Supein, aunque nunca se escribiría algo como España en katakana, pero bueno, para que lo entendáis. Y aquí he puesto un kanji también, aunque he puesto como se lee jin, para aprender otra cosita más, ¿vale? Bueno, para si estáis presentando watashi wa Supeijin desu. Aquí, eso, lo importante que vamos a ver es que se le añade jin a cualquier nombre de cualquier país para convertirlo en nacionalidad. O sea que Supein es como se dice España, realmente viene del inglés. Casi todos los nombres de países vienen del inglés. Es solo coger la palabra inglesa y katakanizarla, como solemos decir, hacerla en versión japonesa. Spain se convierte en Supein. Y le añadimos jin, que ese es el kanji de persona. Jin significa persona, Supeijin es literalmente persona de España, o sea, español. ¿Qué pasa si eres mexicano? Pues México en japonés se dice Mekishiko, Mekishiko jin.
Anata wa Mekisiko jin desu ka? ¿Tú eres japonés? Watashi wa Supe jin desu. Kare wa Aruzenchin desu. Él es argentino, Aruzenchin. La verdad es que Argentina siempre me ha parecido súper complicado, porque en japonés es Aruzenchin jin. Aruzenchin jin desu. Perú, pues es Perú, Perú jin desu. Ecuador, lo mismo, Ecuador jin desu. Y si es japonés, Japón sí que tiene su palabra japonesa, lógicamente. Nihon. Japón se dice Nihon. Se usa con el kanji de día y el kanji de origen Nihon. Esto sí se escribiría en hiragana, porque Nihon sí es una palabra japonesa. Nihonjin. Anata wa Nihonjin desu ka? ¿Tú eres japonés? Ay, si estáis por la calle, estáis en una zona turística, veis a alguien con ojos asiáticos, le veis un poco perdidos, ya queréis practicar un poco de japonés, pues lo primero que le vais a hacer es preguntar: Anata wa Nihonjin desu ka? ¿Tú eres japonés? No vaya a ser que sea chino o coreano y te mire con cara de tú eres tonto. Nihon. Y una cosita más. Si en vez del yin decimos go, el kanji del go es mucho más complicado, ¿vale? Este sí que todavía no toca, pero bueno, sería así. Go significa idioma. Entonces, añadir cualquier nombre de un país más go se convierte en ese idioma. O sea que su Go es español, idioma español. Nihongo es lo que estamos estudiando nosotros. Nihongo es japonés. Entonces, es importante. Watashi wa Nihongo Benkyou shimasu. Benkyou es estudiar, ya lo aprenderemos en su momento. Benkyou shimasu. Watashi wa Nihongo Benkyou shimasu. O más fácil aún, hanashimasu, que es hablar. Watashi wa Nihongo hanashimasu. Yo hablo japonés. ¿Qué os parece? Mira la de cositas que estamos aprendiendo y solo llevamos 23 minutitos, ¿eh? Madre mía, madre mía. Vamos a ver. ¿Cómo continuamos? Pues vamos a aprender las diferentes formas de decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Hemos dicho ya, hemos aprendido la primera forma de decir yo, que era watashi. Vamos a volver a escribirlo aquí. Vamos a ponerlo watashi, ¿vale? Esto es yo. Watashi. ¿Qué os he dicho hace un rato? Que en japonés existen diferentes niveles sociales, podemos decir, y hay formas diferentes de hablar de forma formal e informal, y esto se ve mucho en esto, porque hay diferentes formas en japonés de decir yo. ¿Vale? En español solo existe una, yo, y ya está, pero en japonés se puede decir de varias formas diferentes. Solo vamos a aprender 3. La forma formal, watashi, la forma medio informal, que es boku. Boku es una forma un poco más informal, que lo usan, pues, ya digo, más en plan más... La verdad es que boku es entre medias de cuando no estás seguro si hablar ya de la forma más informal o de la forma más formal, pues sueltas un poco entre medias. Normalmente solo lo usan los hombres, al igual que la más informal, que os lo voy a decir también, que es ore. Ore. Ore es la forma más informal de decir yo, ¿vale? Tanto boku como ore normalmente solo lo usan los hombres porque suena más... no sé cómo decirlo, más mal, más feo, más barrio bajero, podemos decir. Entonces las mujeres, pues queda un poco mal una mujer diciendo boku, diciendo ore, que sí que las hay, ¿eh? De vez en cuando, y en películas o en animes a veces, pero te la muestran como la chica que es más tipo marimacho, la chica que es más así en plan, que parece más hombre que mujer, y se le refiere a sí misma como ore. O lo mismo al revés, también a veces cuando te hacen el típico anime donde el chico se disfraza de chica y cuando va a hablar, habla de sí mismo diciendo ore, y le miran raro como, pero si tú nunca dices, watashi, watashi, ¿vale? Pues este es un poco el jueguecillo que se traen con todas estas cosas. Ya digo, normalmente nosotros como extranjeros aprendiendo el idioma os recomiendo que siempre uséis watashi. De momento, para empezar, siempre hablamos en formal, que es lo mejor para que no nos miren raro. Ya poco a poco, cuando vayáis aprendiendo más nivel, podréis bajar de nivel, hablar boku o ore. Ore es bastante informal, ore solo es ya para hablar con amigos... para hablar, sí, sobre todo con amigos o con gente con mucha confianza, ¿vale? O si quieres hablar en modo barrio bajero aposta, pero ya digo, queda un poco mal, podemos decir.
Hay más formas de decir yo, pero eso ya son más puntuales, más extrañas. Por ejemplo, las chicas, cuando quieren hablar de forma muy femenina, dicen atashi. En vez de watashi, atashi, con A, que queda supuestamente mucho más femenino. Luego hay más formas en plan antigua de samuráis, en plan wagahagi, cosas así. Hay muchos otros formatos raros. Watakushi es una forma que se usa también en forma un poco de mayordomos, para mucho más formal aunque el watashi. Pero bueno, ya digo que esas son un poco raras. Normalmente solo tenéis que recordar esas tres: watashi, boku y ore. Siguiente, vamos a pasar al tú. Vamos a poner ahora mismo el tú aquí. Tú, la forma más formal, la hemos dicho antes, es anata. Anata. Anata es la forma más formal y la que os recomiendo que uséis siempre al 100%, porque esto sí que puede ser bastante más chungo que uséis las formas informales. La forma un poco más informal es kimi. Kimi se suele escuchar bastante. Por ejemplo, una película muy famosa que se hizo el año pasado, la de Kimi no Na wa, la de Your Name o Tu Nombre. Kimi no Na. Kimi es una forma de decir tú un poco más informal. No es demasiado informal, o sea, no llega a ser despectivo como la otra que os voy a decir ahora. Es simplemente una forma ya pues para llamar a tus amigos, a tu pareja, en tu familia y demás. Pues lo normal es decir kimi y no anata. La que sí que no se suele usar y no recomiendo nunca es omae. Omae es la forma más informal de decir tú, y esto sí que incluso entre amigos, a no ser que seáis chicos y seáis, pues lo típico, ¿no? Que en español también nos hablamos entre nosotros medio insultándonos un poco, ¡hey, tú capullo, ven para acá! Pues es casi el equivalente a eso, ¿vale? O sea que si no sois muy amigos y le dices a uno, ¡hey, capullo, qué tal! Pues a lo mejor no le gusta mucho, ¿verdad? Pues lo mismo en el japonés. El omae queda muy mal, queda muy barrio bajero. Literalmente, mae significa enfrente. Omae es la forma de decir el de enfrente, o sea, ni siquiera es decir tú, es como el de enfrente, el que está ahí. No, por eso queda un poco mal. No recomiendo que lo uséis nunca. Yo, por ejemplo, no la uso ni con mi mujer, ni yo con ella usaría kimi, o directamente su nombre, pero omae queda bastante mal. Siguiente. Él o ella. Él en japonés se dice kare. Vamos a poner aquí. Él es kare. Mientras que ella es kanoyo. Kare, kanoyo. Estas no tienen informal, solo tienen esta forma de decirse. Él solo se puede decir kare, no tiene ninguna otra forma de decirse, y ella solo se puede decir kanoyo. ¿Vale? Solía poner siempre un ejemplo con esto, aunque ya es bastante antiguo, y a no ser que seas más de mi quinta no lo vas a entender, pero había un manga muy famoso que también tuvo anime en su época, que se llamaba Karekano, que creo que en español lo llamaron Las cosas de él y ella, o algo así. Karekano, Karekano, sin el yo, Kano, es una buena forma de recordar, si habéis leído el manga o habéis visto el anime, a Karekano. Además también en el título japonés tenía un pequeño juego de palabras, porque en japonés novio y novia se dice prácticamente igual. Novio se dice, vamos a ponerlo con otro color, kareshi. Si decimos kareshi significa novio, kareshi. Mientras que kanoyo también es novia, así tal cual, kanoyo. O sea, kanoyo, solo decir kanoyo puede significar ella o puede significar novia, mi novia. ¿Cómo se diferencia una y otra? Pues por contexto. Sobre todo, además, si usas mi novia, sueles decir watashi no kanoyo. Si solo dices kanoyo, watashi no es la forma, el posesivo, para decir mía. Watashi no kanoyo. Si solo dices kanoyo, kanoyo va lo que sea, pues kanoyo va sensei. Está claro que estás diciendo ella es una profesora. Pero si dices watashi no kanoyo a sensei, se entiende que si estás diciendo mi ella, no estás refiriéndote a ella, sino mi novia. Mi novia es lo que sea. Watashi no kanoyo a Sanjusai des, por ejemplo, mi novia tiene 30 años. ¿Vale? ¿Dónde está mi borrador? Aquí. Y eso, lo bueno de esto, como os he dicho, como no tiene formal e informal, pues mira, esto solo nos tenemos que aprender uno. Y para terminar, nosotros, vosotros y ellos es súper fácil. Vamos a recordar otra vez. Hemos dicho que yo es watashi, que tú es anata y que él
es kare y que ella es kanoyo, ¿verdad? Todo esto es lo que hemos dicho. Pues para hacer el plural de todo esto es simplemente añadir tachi. Tachi a todo esto y ya está. En japonés no existe el plural, ¿vale? Esto es algo importante que ya había dicho un poco por encima, os lo vuelvo a decir. No existe género ni número, no existe singular, plural, no existe plural, solo todo es singular y tampoco existe femenino y masculino, ¿vale? O sea, por ejemplo, en japonés, perro, hemos dicho que se dice inu, y perra se dice también inu, y perros se dice también inu, y perras se dice también inu, ¿vale? Tomodachi, que significa amigo, amiga se dice tomodachi, amigos se dice tomodachi y amiga se dice tomodachi, ¿vale? O sea que una vez más, ¿cómo se entiende si estamos refiriéndonos a muchos amigos? Ah, pues ya ahí hay que especificar más o por contexto, ¿vale? Pero si tú quieres especificar que amiga es chica, pues dices ya onna no ko, onna no hito, que significa mujer. Onna no ko no tomodachi, un amigo, mujer. O sannin no tomodachi, pues ya estás diciendo que son 3 personas, entonces ya se entiende que ese tomodachi es plural, ¿vale? Pero en japonés no existe un plural como tal. El único plural que existe es este tachi, que es solo para los pronombres. O sea que watashi tachi es como se dice nosotros, anata tachi, vosotros, kare tachi, ellos, kanoyo tachi, ellas, ¿vale? Por supuesto, también se puede usar con las formas informales. Boku tachi, nosotros, en forma un poco más informal. Ore tachi, otra forma más informal de decir nosotros. Kimi tachi, vosotros, de forma más informal. Omae tachi, lo mismo. Existe otra forma mucho más informal aún, os la voy a dejar aquí, pero esta no se usa prácticamente jamás. Os la cuento más que nada para que, por si estáis viendo un anime y aparece, para que os suene más por oído, no para que lo uséis vosotros. Era la forma más muy informal del plural. De informal, yo digo, he dicho informal 2 veces, era. O sea que nunca se usaría una forma formal con esto informal. Watashira no existe, anatara no existe. Pero bokura, por ejemplo, puede ser, aunque aún así me suena un poco raro. Lo más común es orera, ¿vale? El más informal del yo, ore, más estera, orera. Mientras que el kimi lo mismo. Kimira se puede decir, pero lo más normal es omaera. Omaera. Se escucha mucho en anime, se escucha mucho en películas de yakuzas y demás. Orera, omaera, karera, kanoyora. Kanoyora también, la verdad es que no lo he escuchado jamás, pero poder se debería de poder. Karera sí que lo he escuchado alguna vez. Pero ya digo, el era prácticamente podéis olvidarlo. El tachi es lo que el tachi sí se puede usar con sus formas formales, con informales, con todo. Y con todo esto, pues mira, ya sabéis todos los pronombres que hay. Ya sabéis decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué os parece todo esto en menos de media horita? Para terminar la lección de hoy os voy a enseñar algo muy importante. El verbo des en todo su esplendor. El verbo des es el verbo que hemos usado antes un poquito. Que os he dicho que era el verbo ser, ¿vale? Ser, el verbo ser. O estar realmente. Es como el to be en el inglés, ¿vale? El verbo des es ser o estar, ¿vale? Por eso, no, estar no. Vale, pues el verbo des es el verbo más importante que vamos a usar siempre en japonés, porque siempre para terminar la frase como ser. Yo soy lo que sea, tú eres lo que sea. Des. Vamos a aprenderlo también en su forma negativa y pasado, ¿vale? Primero el pasado, que es muy sencillo. El verbo des en pasado es desta. Desta. ¿Vale? Entonces, lo que hemos estado hablando antes, yo soy profesor, watashi wa sensei des. Si quiero decir yo era profesor, yo fui profesor, watashi wa sensei desta. Y ya está. Watashi wa 30 desta. Yo tuve 30 años. Lógicamente, ahora tengo 33, ya han pasado 3. Tuve. ¿Vale? Anata wa gakusei desu ka? Te acabo de preguntar, ¿tú eres alumno? Gakusei, ¿eres estudiante? Anata wa gakusei desu ka? Y tú dices, ¿y no? Gakusei desta. Yo fui estudiante, pero ya no. Gakusei desta.
Negativo. El negativo es bastante complicado, ¿vale? El negativo es bastante especial. Como veis, el des, de esta se parecen muchísimo. El negativo es dewa arimasen. Todo esto. Sí, lo sé, asusta bastante al principio. Habéis fijado que lleva otra vez el ha cuando realmente se eleva, ¿vale? Porque esto es lo mismo, es una especie de partícula dewa arimasen. ¿Vale? Dewa arimasen es la forma negativa del des. Es totalmente diferente, lo sé, pero bueno, es que este verbo es un poco especial. Por lo general los verbos son prácticamente iguales en afirmativo como en negativo, pero este no. Dewa arimasen, tenéis que aprenderlo así. Hay una forma más formal también de decirlo, que es ya. Ya arimasen, ¿vale? Se puede decir de las dos formas. Dewa arimasen o ya arimasen. Pero normalmente vamos a aprender, sobre todo al principio, la forma formal, dewa arimasen. Más que nada porque el ya se usaría más bien con la forma arimasen también en informal, que es mucho más corto, nai. Entonces, arimasen se convierte en nai. Entonces, esta forma, la forma yanai, es la forma más informal de decir el verbo des. Des. Ya arimasen, yanai. De todas formas, las formas informales del verbo des, como de algún otro, ya os las voy a ir enseñando más adelante, o sea que por ahora tampoco hace falta que lo recordéis mucho, sobre todo aprender dewa arimasen, o si os hace ilusión el ya arimasen también está bien recordarlo. Pero ya está. Solo me faltaría entonces enseñaros el negativo pasado, ¿vale? Es una mezcla de las dos cosas, y este es más largo aún, lo siento. El negativo pasado sería dewa arimasen desta. Es un pack de las dos cosas juntas, sí. Dewa arimasen desta. Vale, por suerte tampoco es que el negativo pasado se vaya a usar tanto, pero si tú quieres decir yo no fui profesor, yo nunca he sido profesor, watashi wa sensei dewa arimasen desta. O ya arimasen desta. Cuando aprendamos la forma informal os vais a dar cuenta que se simplifica todo muchísimo porque es infinitamente más corto, pero de momento como vamos a aprender la forma formal os toca lo largo. Dewa arimasen desta. Todo eso. Y bueno, me acabo de dar cuenta que no os he explicado una... No creo que haga falta explicarlo porque estamos todo el rato diciendo des, aunque se escribe desu, ¿vale? Ya os habéis fijado que no he dicho desu en ningún momento, he dicho todo el rato des, porque aunque se escribe desu, normalmente en japonés las palabras que terminan en su, prácticamente todas, no se pronuncia la u final, ¿vale? Otra cosilla más básica para que terminemos esta buena lección número 2. Pues eso, el verbo des, desu. Des, como termina con su, se dice solo des. Al igual que el más que os acabo de decir, el dewa arimas. No, claro, he dicho masen, no os he dicho el más todavía. Los verbos, cuando aprendamos verbos, creo que ya para la siguiente semana voy a empezar a enseñaros 5 o 6 verbos diarios. Los verbos terminan siempre en masu, escrito masu, pero se leen más, ¿vale? Como el verbo de tabemas, de comer, que os he comentado antes, tabemas, se escribe tabemasu, pero se pronuncia más, ¿vale? Un ejemplo fácil del anime, el famoso Sasuke de Naruto. Sabéis que existe un tal Sasuke por ahí, que al principio todos decíamos Sasuke, porque se escribía Sasuke, pero luego descubrimos que se pronunciaba en japonés Sasuke, por eso, por lo mismo, porque las U's normalmente de su, la mayoría de los casos no se pronuncia, no todos, hay veces que sí que se pronuncia, pero por lo general no. O sea que siempre que veáis una palabra que lleve un su, cuando vayan saliendo por aquí, pues ya os las iré comentando. Pues para terminar la lección, como ya hemos terminado y todavía creo que tenemos unos pocos minutos, voy a empezar a enseñaros verbos. A partir de esta lección, en todas las lecciones, voy a enseñaros 5 verbos diferentes, ¿vale? Para la semana siguiente será al empezar la lección. Hoy terminamos con nuestros primeros 5 verbos. El primero es el que hemos estado poniendo hoy todo el rato de ejemplo, comer, tabemas, ¿vale? Tabemas, ¿qué significa? Hemos dicho comer. El siguiente es nomimas, nomimas. Nomimas es beber. Nomimas. Beber. Nomimas.
El siguiente es mimas. Mimas. Mimas, que sería mirar o ver. Mirar, ver, mimas. Este es fácil de recordar porque como se dice igual que nuestro mirar, mimas, se parece mucho, suele ayudar bastante a recordarlo. El siguiente es hanashimasu, que también ha salido en el tema de hoy cuando hemos dicho nihongo o hanashimasu. Hanashimasu, hablar. Hanashimasu. Hanashimasu. Hablar. Hanashimasu. Watashi wa hanashimasu. Watashi wa supengo hanashimasu. Yo hablo español. Watashi wa nihongo hanashimasu. Yo hablo japonés. Y el último, y de los más importantes, el verbo shimasu. Shimasu. Es el verbo hacer o practicar. ¿Vale? Hacer algo. Hacer. Se usa muchísimo este verbo porque se usa con otras palabras para convertirlas en verbos. Por ejemplo, el verbo estudiar, bueno, la palabra estudio es benkyo, que también ha salido antes, benkyo. Pues si añadimos el benkyo con el shimas, benkyo shimas se convierte en estudiar, el verbo estudiar. Sampo, por ejemplo. Sampo significa paseo, un paseo, sampo. Sampo shimas se convierte en pasear, sampo shimas. Como he dicho, benkyo shimasu y muchos más que irán saliendo. Y ya digo, solo el verbo shimasu se usa tanto como hacer algo, como practicar. Es muy importante porque este verbo se usa, por ejemplo, para deportes. Nosotros en español decimos jugar al fútbol, jugar al tenis, pero el verbo jugar como tal, cuando lo aprendamos, es diferente. Ese verbo significa jugar más de diversión, de jugar a juguete, con juguetes. Para hacer un deporte siempre es sakka, por ejemplo, que es fútbol, sakka shimasu. O incluso para jugar a videojuegos, también en japonés se dice practicar videojuegos, game shimasu. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya os he explicado muchas cosas por hoy, ¿no? Hemos aprendido un montón de cosas nuevas en solo una lección. Hemos aprendido a más o menos a presentarnos, hemos aprendido la gramática básica simple, ya sabemos que los verbos van al final, hemos aprendido bien a usar el verbo de, sabemos decir yo, tú, él de diferentes formas y tenemos ya 5 verbos también nuevos para saber, o sea que estudiar mucho, practicar todo esto sin descanso durante esta semana, hacer todos los ejercicios que os voy a dejar ahora al final del vídeo, enviádmelos, preguntarme vuestras dudas y nos vemos en la siguiente lección en la que aprenderemos 5 nuevos y posiblemente también empezamos ya a aprender kanjis, o sea que preparaos.